El sol ardiente en la Ciudad de México era fuerte y pesado. Se sentía como una manta gruesa que aplastaba todas las pequeñas casas con techos de lámina. El día estaba avanzado, 3:17 de la tarde, y el sol parecía enojado. Quemaba cada calle, cada pared, cada grieta del asfalto negro y caliente del barrio Vicente Guerrero. Los sonidos de la ciudad se mezclaban como una canción ruidosa. Los autos tocaban el claxon y se gritaban unos a otros. Los vendedores ambulantes llamaban, ofreciendo tacos, tamales y bebidas frías. Los perros ladraban a lo lejos, persiguiendo sombras o simplemente cansados del calor. Sobre todo ese ruido, se escuchaba también el clangor de herramientas golpeando metal. Ese sonido venía de un pequeño taller olvidado. El taller estaba apretado entre dos edificios deteriorados, casi escondido. Un letrero de metal oxidado colgaba sobre la puerta. Estaba torcido y roto. Decía Taller El Águila, pero la pintura estaba tan vieja y gastada que las letras eran difíciles de leer. La gran puerta del frente estaba medio abierta. El olor a aceite quemado y frenos calientes flotaba hacia la calle. Dentro, el lugar era un desastre. Herramientas tiradas por todos lados, barriles llenos de aceite y montones de piezas de autos rotas. Pero en medio de todo ese caos, un hombre trabajaba con manos calmadas. Se llamaba Esteban. Tenía unos 60 años. Su piel estaba oscura por años de sol y sus manos negras de grasa que nunca se quitaba. Nunca usaba guantes. No los necesitaba. Sus dedos se movían con confianza, como si supieran exactamente qué hacer sin que él pensara siquiera. Esteban estaba inclinado sobre el capó de un viejo Volkswagen Jetta 2005. El sudor le resbalaba por la cara, pero no se quejaba. Solo trabajaba, silencioso y constante, mientras la ruidosa ciudad afuera ni siquiera lo notaba. Desde la sombra en la entrada, un joven inquieto habló. Estaba aburrido, apoyado contra la pared, revisando su teléfono una y otra vez. ¿Y cuánto falta, jefe?, preguntó, con voz cortante. Esteban no levantó la vista. No dejó de trabajar. 15 minutos, dijo con voz seca y grave. Su voz parecía cargar polvo y tierra dentro. El joven se rió. Pero no era una risa amable. Era burlona, de la que se mete con alguien. Siempre dices eso, Don. He estado aquí media hora. ¿Qué sigue, ¿Vas a decirme que arreglar corazones rotos en 15 minutos también? Desde el fondo del taller, otros 3 jóvenes mecánicos se rieron a carcajadas. Todos tenían 20 y tantos años, con gorras planas y camisetas de fútbol. Uno de ellos, llamado Diego, se limpió las manos con un trapo y gritó. Esteban ya forma parte del paisaje. Es como un reloj viejo. Siempre a la misma hora. Los jóvenes rieron más fuerte. Pero Esteban no respondió. Casi nunca lo hacía. Para él, las palabras no tenían peso a menos que vinieran acompañadas de acción. Apretó un último tornillo, cerró cuidadosamente el capó y giró la llave de encendido. El motor cobró vida, suave, fuerte, limpio. Ronroneó como un animal feliz. Está listo, dijo Esteban, seco, sin alegría ni enojo. Solo un hecho. El joven se quedó mirando. No lo esperaba. Subió al auto, giró el volante, pisó el acelerador. El motor respondió perfectamente. Bajó del coche, con el rostro rojo. No dio las gracias. No preguntó el precio. Solo dejó 2 billetes arrugados sobre el mostrador y se fue con orgullo rígido, demasiado avergonzado para admitir que estaba equivocado. Esteban recogió el dinero lentamente, lo guardó en una caja metálica y se sentó en una silla de plástico junto a un ventilador que apenas movía el aire caliente. Encendió un cigarro ya a medio fumar, exhaló el humo y miró tranquilamente la calle. Los jóvenes mecánicos seguían riendo, susurrando entre ellos mientras revisaban sus teléfonos. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, los sonidos del tráfico mezclados con una sirena de policía que se alejaba por el periférico. Entonces Esteban levantó la vista hacia el cielo. Por un instante, sus ojos apagados y cansados parecieron brillar. Era como si viera algo allá arriba que nadie más podía ver. Como si recordara. En la pared, detrás de una repisa, colgaba una vieja foto polvorienta en un marco de madera. Mostraba un pequeño avión monomotor en una pista de tierra. Junto a él, un hombre borroso en la foto. Nadie en el taller nunca notaba la foto. Nadie preguntaba por ella. Y Esteban nunca hablaba. Para los demás, solo era un viejo mecánico, lento, callado, atrapado en otro tiempo. Pero el aire estaba cambiando. Algo, o alguien, iba a llegar pronto. Y cuando llegara,
esas palabras 15 minutos ya no serían un chiste. Significa algo más grande. 2 días después, el taller se sentía distinto. El calor seguía igual, espeso, pesado, abrasador, pero había emoción en el aire. Algo inusual estaba por suceder. Desde temprano en la mañana, Diego se había jactado de que un importante equipo de carreras traería un coche especial para reparaciones de emergencia. Dijo que alguien poderoso había oído hablar del taller. El problema, un coche de carreras con fallas eléctricas. Y mañana, en la ciudad de Toluca, habrá una carrera privada. El coche debía estar listo rápido, o perderían la oportunidad. El dueño del taller, don Máximo, sentía que la fortuna finalmente llamaba a su puerta. Era un hombre gordo, con un grueso bigote y la camisa siempre a medio desabotonar. Olía a colonia y sudor. Para él, esto era oro puro. Si arreglan el coche de este cliente, se abrirán nuevas puertas. Personas importantes los escucharan. Diego, esto podría cambiar tu vida. Deja de hacer videos tontos y ponte serio, dijo con voz estricta pero paternal. Un poco después, llegó el cliente. Un BMW M2 brillante y modificado se detuvo frente al taller. El motor tosía mal, como enfermo. Se abrió la puerta del conductor. Bajó un hombre de unos 40 años. Llevaba gafas oscuras, una camisa ajustada que mostraba su pecho, y un reloj de oro. Olía fuertemente a la colonia. Su sonrisa torcida y su andar arrogante llamaron la atención de todos. Su altavoz Bluetooth sonaba reggaetón a todo volumen. ¿Quién está a cargo aquí?, preguntó, con voz llena de desprecio. Don Máximo se apresuró, sonriendo ampliamente. Bienvenido, ingeniero. Por favor, pase, lo estábamos esperando. Detrás del hombre vino otro joven, tal vez chofer o asistente. Sostenía una tablet y se movía rápidamente, con prisa. Diego se infló el pecho. Yo me encargo. Haré el diagnóstico. Tenemos buenos escáneres, no se preocupe. Abrió el capó del coche. Pero algo no estaba bien. Los cables habían sido cambiados antes. Alguien más ya había intentado arreglarlo. No era un problema sencillo. El cliente notó la duda de Diego. Su rostro se torció en disgusto. ¿En serio? ¿Ni siquiera entendemos un sistema de inyección modificado? El aire se tensó. Diego tartamudeó intentando explicarse, pero el cliente ya había perdido la paciencia. Sus ojos se dirigieron al rincón del taller, donde Esteban estaba sentado tranquilamente con una taza de café barato. El hombre se burló. ¿Y él? ¿El viejo en la silla? ¿Qué hace? ¿Dormir en el trabajo? Esteban permaneció quieto, sorbiendo de su taza de espuma. Luego habló suavemente, casi como hablando consigo mismo. No es la inyección. Es el sensor de detonación. Está dando lecturas incorrectas por la altitud. Toluca está alto, más de 2000 metros. El mapa no fue recalibrado. Todos se quedaron congelados. Diego forzó una risa. ¿Qué es esto? ¿Esteban sabe de esto? El cliente levantó una ceja. ¿Y quién es este? ¿Tu papá? Don Máximo intervino rápidamente, nervioso. Es uno de nuestros ingenieros veteranos. Sabe de motors. Solo que no le gusta hablar mucho. Esteban se levantó lentamente. Tocó el capó del BMW y luego se inclinó, con ojos que no necesitaban máquina. Veía lo que otros no podían. Denme 15 minutos. El cliente estalló en risa. ¿15 minutos? Perfecto. Veamos si tu milagro puede más que computadoras alemanas. Pero a Esteban no le importaba. Ya tenía una llave en la mano. De su vieja caja sacó un sensor que había guardado durante años, por si acaso. Trabajó con calma, sin prisa. Sus manos se movían como si hubiera hecho exactamente este trabajo 100 veces. Los jóvenes mecánicos observaban, en silencio, su burla anterior desaparecida. 14 minutos después, Esteban cerró el capó. Arranquen. El asistente se subió y giró la llave. Al BMW Regio Vivo. El sonido era puro y fuerte de nuevo. La sonrisa del cliente desapareció. Observó a Esteban por un largo momento. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó. Esteban lo miró con calma. Aquí, dijo, señalando su pecho. Y allá, levantó un dedo hacia el cielo. No era un acertijo. Pero nadie lo entendió. No todavía. El cliente sacó un billete, lo dejó sobre la mesa, y se fue sin dar las gracias. El coche estaba arreglado. Eso era todo lo que le importaba. Diego ahora miraba a Esteban con respeto, en lugar de burla. Don Máximo parecía confundido, como si algo sobre Esteban hiciera que recordara.
¿Pero Esteban? Simplemente volvió a su silla. Tomó su café frío, dio un sorbo y miró hacia la noche. Nadie en ese taller sabía aún. Pero el pasado caminaba más cerca. No iba a tocar la puerta. Aquella noche, la tienda cerró temprano. Diego fue el último en salir. Antes de dar el paso fuera, miró hacia atrás. Esteban estaba sentado solo en la esquina, limpiando una bujía con cuidado, como si fuera un tesoro. «Buenas noches, Don». «Oye, realmente la clavaste hoy», dijo Diego, sin mirar a Esteban a los ojos. Esteban solo asintió. No quería elogios. No quería preguntas. Cuando todos se fueron, cerró la reja metálica con llave y entró al pequeño cuarto trasero donde vivía. Nadie más entraba allí. Ese era su espacio secreto. Su mundo seguro. Su refugio. La habitación era muy simple. Solo había una cama pequeña, un ventilador viejo que hacía ruido, una repisa con libros antiguos sobre máquinas y un televisor pequeño que casi no mostraba nada. En la mesa junto a la cama había una caja de madera con cerradura. Esteban abrió la caja con cuidado. Dentro encontró muchas cosas que no pertenecían a la vida que llevaba ahora. Había una tarjeta plástica con el logo de una aerolínea, guantes de vuelo antiguos, un reloj brillante que marcaba la hora con precisión exacta, y, en el fondo, una foto en blanco y negro. En la foto, un joven sonreía orgulloso junto a un pequeño avión con matrícula mexicana. El hombre se parecía mucho a Esteban, pero más joven, sin arrugas ni manos sucias de arreglar autos. Llevaba uniforme de piloto. Detrás había un campo aéreo seco y polvoriento, probablemente en el norte de México. Esteban miró la foto largo tiempo, como si le hablara. Tocó el vidrio roto del marco con el dedo. Luego cerró la caja suavemente, como cerrando una vieja herida que todavía dolía. A la mañana siguiente, una camioneta blanca llegó y se estacionó frente a la tienda. Tenía calcomanías de patrocinadores deportivos. Dos hombres bajaron. Uno de ellos era el mismo cliente del BMW. Su nombre era Ricardo Zamora. Era el jefe de un equipo privado de carreras llamado Vértice Racing. Ricardo era un hombre mayor con gafas oscuras y una cicatriz sobre el labio. Hablaba con acento norteño y no se movía como un empresario, se paraba como un comandante. ¿Este es el lugar?, preguntó el otro hombre con voz áspera, mirando alrededor de la tienda como si no lo creyera. Aquí es donde el viejo arregló el BMW M2 como si nada, dijo Ricardo, cruzando los brazos. Ni siquiera sé cómo lo hizo. Nadie sabe su nombre, pero tiene habilidad. El hombre asintió y entró sin preguntar. Esteban estaba debajo de un Ford, arreglando la suspensión con una herramienta eléctrica. Ni se movió al escuchar que la puerta se abría. Buscamos al que arregló el coche ayer, dijo el hombre con firmeza. Esteban se deslizó fuera del auto, se limpió las manos con un trapo y levantó la mirada. El hombre lo miró sorprendido. No puede ser, susurró. ¿Esteban Herrera? Toda la tienda quedó en silencio. Incluso Ricardo se detuvo. ¿Lo conoces?, preguntó Ricardo. Esteban lo miró directamente a los ojos. No tenía miedo, pero sus ojos mostraban un poco de tristeza. Hace mucho que nadie me llama por mi nombre completo, dijo con voz áspera. Solías volar para Aeroméxico, dijo el hombre. Luego probé aviones para la Fuerza Aérea. Y después desapareciste. ¿Qué haces aquí? Diego, que acababa de entrar, escuchó eso. Se detuvo en seco. ¿Qué dijo? ¿Pruebas en la Fuerza Aérea?, preguntó Diego, sorprendido. Esteban suspiró pero no dijo nada. Ricardo rió, sin entender. ¿Y qué? ¿Volaba drones o algo así? Pero el hombre del norte no rió. Parecía serio. Este hombre fue uno de los mejores pilotos que jamás tuvimos, dijo. Podía aterrizar en colinas donde ni los pájaros se atrevían. Nadie supo por qué se fue. Simplemente desapareció. Esteban bajó la mirada, tomó su trapo y volvió a meterse debajo del camión, como si la conversación no importara. Porque no todo lo que haces en el aire se queda allá arriba, murmuró. La tienda quedó silenciosa de nuevo. Esteban no quería la gloria. No quería preguntas. Pero la verdad ya había salido, y una vez que un secreto se abre, siempre vuelve. La historia se propagó por la tienda como fuego en pasto seco. Diego la contó primero, pero la contó mal, como un juego del teléfono descompuesto. Pronto todos creyeron que Esteban había sido piloto de guerra, que había aterrizado en gigantescos barcos en el océano, que había volado entre dos volcanes. La historia creció, y pronto los jóvenes de la tienda miraban a Esteban diferente. Ya no como un viejo,
sino como una leyenda. Incluso don Máximo le mostró más respeto. No pidió disculpas, pero al menos dejó de llamarlo viejo en voz alta. Ese nombre, Esteban Herrera, tenía poder. Todos lo susurraban, pero nadie se atrevía a preguntarle más. Ricardo Zamora, el hombre de las carreras, volvió otra vez. Esta vez actuó más amable. Viejo, todavía no lo puedo creer, dijo Ricardo, dándole una palmada en el hombro como a un amigo. Nadie arregló mi auto como tú lo hiciste. Esteban permaneció callado. No le importaba el elogio falso. Pero Ricardo siguió hablando. Estamos formando un equipo para el Rally Sierra Negra, explicó. Es solo una carrera de exhibición, pero habrá gente importante, inversores, patrocinadores, marcas. Necesitamos a alguien inteligente que supervise la preparación del auto. ¿Te apuntas? Esteban no respondió de inmediato. Apretó sus herramientas con fuerza. Luego preguntó suavemente. ¿Dónde es? Cerca de Puebla, dijo Ricardo. Alto en las montañas, caminos difíciles, todo cuesta abajo, curvas cerradas. Probamos el auto en 3 días. Si tenemos éxito, entramos al evento principal. Todos los gastos cubiertos. Diego escuchó en silencio. Se sentía como si estuviera viendo a Esteban convertirse en alguien nuevo. Esteban aceptó. No por dinero, ni por fama. Había algo más profundo en sus ojos, como si necesitara arreglar algo del pasado. Días después, llegaron a la pista de pruebas cerca del volcán. Vértice Racing había montado una gran carpa con pantallas, repuestos y un equipo de jóvenes mecánicos. Todos lo miraban como si no perteneciera allí. Solo Ricardo lo trataba como parte del grupo. Cuando el auto daba vueltas en la pista de grava, corría como un cuchillo sobre mantequilla. Cada vez que Esteban daba un consejo, sobre combustible, turbo o presión de llantas, el auto iba más rápido. No tuve suerte. Era pura habilidad. El jefe del equipo, un empresario llamado Federico Aguirre, observaba con atención. No confiaba en Esteban, pero no podía discutir los resultados. ¿Dónde aprendiste tanto?, preguntó Federico con frialdad. En lugares donde solo tienes una oportunidad, dijo Esteban. Eso es todo. Los tiempos seguían mejorando. Ricardo estaba tan feliz que comenzó a decir que Esteban debería ser jefe de equipo. La noche antes de la prueba final, Esteban se sentó junto al fuego con una taza de café. Diego S. Unio. Oye, Don, preguntó Diego, si mañana va bien, ¿dejarás la tienda? Esteban no respondió de inmediato. Miró el fuego. No es por el auto, dijo finalmente. Es por lo que dejé incompleto hace años. A veces regresas al lugar donde fallaste, para entender por qué. Diego no entendió del todo, pero permaneció callado. Al día siguiente, el auto terminó su última vuelta con el mejor tiempo hasta ahora. Todos aplaudieron. No Esteban. Solo escribió algo en su viejo cuaderno de los años 90. Ricardo lo abrazó. Viejo, lo logramos. Mañana te presento a los inversores. Estarás en el equipo, con uniforme y todo. Finalmente obtienes lo que mereces. Por primera vez en muchos años, Esteban sonrió. Fue pequeña, pero real. Algo dentro de él comenzó a sanar. Esa noche, durmió en el asiento del copiloto del auto, bajo las estrellas. Soñó con nubes, con un hangar y con una voz que decía, corregido y listo para despegar. Pero Esteban no sabía que alguien más en el equipo no estaba contento con él. Y al día siguiente, todo lo que había ganado comenzaría a derrumbarse. Llegó la mañana. La niebla espesa cubría las montañas de Puebla. El Rally Sierra Negra estaba vivo con ruido, carpas, patrocinadores, cámaras de TV e influencers grabando en vivo. El lugar estaba lleno de energía, lleno de sueños. Esteban llegó temprano. Vestía su overol limpio. Llevaba una carpeta con notas bajo el brazo. No había dormido mucho, pero algo en su interior le decía que ese día era muy importante. Sentía que cambiaría su vida. Por fin, entraba por la gran puerta. No como ayudante. No como sombra. Sino como alguien que por fin podía ser visto. Diego llegó unos minutos después, con una sonrisa. Tenía un pase colgado del cuello. Le dije a don Máximo que eres lo real, don Esteban, dijo Diego. Le dije que te firmaran de todas formas. Esteban sonrió un poco. Sus ojos mostraban nerviosismo. No tengo miedo. Esperanza. Entonces llegó Ricardo. Entró en un SUV negro con ventanas oscuras. Hablaba por teléfono. Parecía preocupado y se movía rápido. 2 hombres lo acompañaban,
uno con una lista impresa. Esteban, Gritó Ricardo al verlo. Espera aquí un momento. Voy a poner tu pase en el sistema. Olvidaron tu nombre en la entrada. En 10 minutos estarás adentro. Esteban asintió. No le importaba. Había esperado toda su vida. 10 minutos no eran nada. Pero luego pasaron 15 minutos. Luego 30 minutos. Diego volvió del interior. su rostro era serios. Señor, pregunté en la entrada, dijo Diego. Dijeron que tu nombre no está en la lista de invitados. Y tampoco en la lista del personal. Esteban permaneció callado. Su respiración se calmó. Finalmente, Ricardo regresó. Pero su rostro era diferente. Ya no sonreía. Viejo, dijo Ricardo, acabo de recibir noticias de arriba. No fui yo. Son los organizadores. Solo quieren gente joven. Quieren caras frescas, para la imagen. Pero no te preocupes, hablamos después. Esteban lo miró largo rato. Me dijiste que estaría en el equipo, dijo. Y lo estás, respondió Ricardo. Pero hoy es mejor si observas desde aquí. No armes un escándalo. Sabes cómo funciona este mundo. No es personal. Entonces fui lo suficientemente bueno para arreglar el auto, dijo Esteban, pero no lo suficiente para aparecer en la foto. Ricardo desvió la mirada. No lo tomes así, viejo, murmuró. Pero ya era demasiado tarde. Un miembro del personal apareció. Vio a Esteban sin credencial ni uniforme. Disculpe, señor, dijo el hombre. No puede estar aquí. Este lugar es solo para personas con pases. Diego intentó intervenir. Él es parte del equipo, dijo Diego. Preparó todo. El auto funciona gracias a él. Pero el encargado no escuchó. Por favor, aléjese, señor, dijo. O tendré que llamar a seguridad. Esteban respiró hondo. Cerró su carpeta con calma. Miró a Diego. No pasa nada, dijo. Déjenlos. Y sin más palabras, Esteban se alejó. Caminó solo por un sendero de tierra. Se alejó del ruido, de la gente, de los aplausos falsos. Pasó junto a un muro de concreto. Colgaban pancartas de los patrocinadores. Se detuvo al ver un toldo. Tenía el logo de Vértice Racing. Mostraba a Ricardo sonriendo junto al auto. El mismo auto que Esteban había salvado y arreglado. En ese momento, el cielo se abrió. Primero una llovizna. Luego lluvia intensa. Sin techo. Sin paraguas. Esteban no corrió. No buscó refugio. Solo se sentó sobre una piedra bajo un árbol delgado. Se quedó quieto, empapándome en silencio. Sus manos aún olían a gasolina. Sus ojos no lloraban. Pero por dentro, algo se rompió de nuevo. Igual que años atrás, el día en que bajó de su último vuelo, sin saber que nunca volvería a volar. Horas después, Diego lo encontró allí. Empapado. Silencioso. Don Esteban, dijo Diego suavemente. Vámonos. No se merece esto. Vamos a casa. Sí, respondió Esteban. Miró a Diego con ojos cansados. Pero sus ojos también estaban vivos. Ahora entiendo, dijo Esteban. No buscaba un lugar. Buscaba una respuesta. Y ahora la tengo. Y sin que nadie lo supiera, ese otoño fue la última pieza que faltaba. Ahora el pasado podía levantarse de nuevo. Porque algunos silencios nunca mueren. Solo esperan. 2 días después del rally, el taller El Águila volvió a la normalidad. Los motores rugían. Una vieja radio sonaba. Entraban y salían clientes como siempre. Como si nada hubiera pasado. Pero dentro del taller, algo era diferente. Esteban había cambiado. No en la forma de trabajar. No en su silencio. El cambio era más profundo. Ya no ocultaba su historia. Sobre su banco de trabajo había una caja de madera con la foto de un avión. Antes, Esteban la mantenía cerrada. Ahora la dejaba abierta. Abierta como una herida que dejó de doler. Abierta como una verdad que ya no necesitaba esconderse. Diego lo notó. Lo respetó. No preguntó. Aunque tenía mucha curiosidad. Sintió que las respuestas no se piden, se ganan. A las 11:14 de la mañana, una camioneta gris se estacionó frente al taller. Las ventanas estaban oscuras. Un hombre bajó. Llevaba un traje oscuro. Su rostro era serios. Sus pasos firmes. No era un cliente. No tenía auto que arreglar. Buscaba a alguien. Disculpe, joven, dijo el hombre a Diego. ¿Trabaja aquí el señor Esteban Herrera?
Diego se quedó paralizado. Nunca había oído el apellido de Esteban. Señaló hacia atrás. Esteban estaba arreglando los frenos de una camioneta. El visitante se dirigió directamente a él. Esteban levantó la vista. También se quedó paralizado. Conocía al hombre. Tomás Beltrán, susurró Esteban. Su voz era baja, pero cargada de recuerdos. «Qué gusto verte, Esteban», dijo el hombre. «Necesitamos hablar. Es importante». Diego fingió revisar un carburador, pero escuchó atentamente. Entraron en la pequeña oficina del fondo. La habitación privada de Esteban. Tomás cerró la puerta. Su voz no era de un trabajador frío. Era la voz de un hombre que llevaba culpa por muchos años. «La historia oficial decía que cometiste un error», empezó Tomás. «Dijeron que aterrizaste mal. Dijeron que pusiste en peligro a la tripulación. Por eso te expulsaron». Miró directamente a Esteban. «Pero tú y yo sabemos que eso era mentira. Y hoy vine a decírtelo cara a cara. Esa misión no era lo que te dijeron. No era un simple transporte civil. Usaron tu vuelo para mover carga secreta. No te lo contaron. Cuando lo descubriste, te negaste a despegar. Ese fue tu único error, decir no. Por eso te borraron. Por eso te hicieron invisible». Esteban cerró los ojos. Respiró profundamente. No parecía sorprendido, solo cansado. «¿Y por qué ahora?», preguntó. «Después de tantos años». «Porque alguien filtró los registros reales», dijo Tomás. «Tu nombre ha sido limpiado. Nadie lo anunció. Pero en los archivos de la Fuerza Aérea ahora estás marcado como inocente. Y hay más». Sacó un sobre. Contenía un documento oficial. La carta provenía de una fundación privada de aviación. «Quieren darte un reconocimiento», dijo Tomás. «No por tus vuelos, sino por tu honestidad. Por lo que decidiste no hacerlo». Esteban leyó en silencio. No sonrió. No lloró. Pero algo se suavizó en sus ojos. «Durante años me pregunté», dijo Esteban, «¿valió la pena quedarme en tierra? ¿Valió la pena, solo para evitar llevar algo sucio en el aire?» «Hiciste lo correcto», Esteban, dijo Tomás. «Aunque nadie te lo dijera entonces». El silencio llenó la oficina. Largo y pesado. Tomás se levantó. Antes de irse, dijo una última cosa. «No todos los héroes vuelan. Pero todos los que vuelan deberían ser como tú». Esa tarde, cuando el sol se ocultaba tras los edificios, Esteban salió con una taza de café caliente. Diego lo siguió, lento y cauteloso. «¿Era cierto?», preguntó Diego. «¿Fuiste?». Esteban lo detuvo. «Fui muchas cosas», dijo calmadamente. «Pero lo más importante es lo que no fui. No fui un ayudante en negocios sucios. Y eso, aunque nadie aplauda, me deja dormir tranquilo». Diego asintió. No sabía qué decir, pero entendió. No todo se trata de fama. Hay dignidades silenciosas que valen más que 100 medallas. Esa noche, Esteban durmió bien. La sombra pesada se había ido. La verdad ya no era dolor. Era un principio. Y lo mejor, el mundo aún no había visto todo lo que podía hacer. La noticia se difundió de manera extraña. Alguien, nadie sabía quién, compartió una foto antigua de Esteban. En la foto llevaba su uniforme y estaba junto a un gran avión. Junto a la foto venía una breve nota de la Fundación Nacional de Aviadores Civiles. Esteban Herrera, fuerte en silencio, respetado por su servicio y honestidad en tiempos muy difíciles. En el taller, nadie volvió a bromear sobre él. Diego imprimió la foto y la colgó en la pared del fondo. Normalmente, esa pared tenía calendarios con fotos de mujeres en traje de baño. Pero esta foto era diferente. Hacía que todos se quedaran callados y respetuosos. Un viernes por la mañana, Esteban estaba arreglando las ruedas de un auto viejo. De repente, escuchó un motor que conocía muy bien. Era el BMW M2 especial del rally, el mismo auto que había arreglado antes. De él bajó Ricardo Zamora. Seguía bien vestido, pero esta vez no parecía orgulloso. Parecía nervioso e inquieto. Traía un pequeño maletín de cuero. ¿Podemos hablar?, preguntó Ricardo en voz baja. Esteban no respondió con palabras. Solo movió la cabeza, indicando que lo siguiera a la oficina del fondo. Dentro, Ricardo puso el maletín sobre la mesa y sacó unos papeles. «Necesito pedirte disculpas», empezó. «Cometí errores en el rally. La gente me presiona, pero la verdad es que tomé la decisión. Me importaba demasiado el espectáculo, los fans y los patrocinadores.
Pensé que solo eras un mecánico viejo. No sabía quién eras realmente. No sabía lo que habías hecho. Esteban permaneció en silencio. Sus ojos ya no mostraban enojo, solo verdad. Luego habló. No necesitaba saber quién era para tratarme con respeto. No se trata de mi pasado. Se trata de cómo tratas a las personas que no están bajo los reflectores. Ricardo bajo la mirada. Tienes razón, dijo suavemente. Y vine porque quiero arreglar esto. Hay una nueva carrera con autos clásicos modificados. Necesitan a alguien que realmente entienda de motores. Me preguntaron si conocía a alguien, y pensé en ti. Quiero que formes parte del equipo, oficialmente, con contrato, con tu nombre, con uniforme, con todo. Esteban abrió la carpeta. El contrato parecía correcto, pero eso no importaba. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Porque te sientes culpable o porque me necesitas? Ricardo tragó saliva. Es tarde, pero soy honesto, respondió. Esteban asintió y cerró la carpeta. No necesito recuperar el cielo. Elegí quedarme en tierra. Pero si esta vez somos honestos desde el principio, entonces acepto. Esa tarde, Diego lo abrazó de repente. Por fin, Don. Ya era hora de que te dieran respeto. Esteban sonrió. Su sonrisa era más ligera que antes, como si el peso en su corazón hubiera encontrado un lugar para descansar. Pero al día siguiente, Don Máximo, el dueño del taller, lo llamó aparte. Mira, Esteban, dijo. Sé que te ofrecieron un buen trabajo y me alegro por ti. Pero si te vas, necesito saberlo ahora. No puedo manejar este lugar sin ti. Esteban lo miró a los ojos. No me voy, no completamente. Dividir mi tiempo. Esto no es el fin, es solo un nuevo comienzo, pero con otra cara. Don Máximo asintió con cierta incomodidad. No estaba acostumbrado a hacer tratos con Esteban, pero sabía, sin él, el taller no era lo mismo. Esa noche, Esteban abrió su vieja caja de madera. Dentro estaban sus guantes de vuelo. Los sacó, los miró y los volvió a guardar. No era tiempo de volar otra vez. Pero ahora no necesitaba ocultar que alguna vez lo hizo. Podía caminar con la cabeza en alto, sin alas. Pasaron semanas. La vida del taller continuó, pero las cosas se sentían distintas. No por los autos, sino por cómo la gente veía a Esteban. Ya no era solo el mecánico silencioso del fondo. Su nombre ahora significaba algo. Y significaba algo bueno. La foto de él con el uniforme ya no estaba oculta. La pusieron en un marco en el mostrador, donde todos los clientes la veían. Algunos preguntaban si era actor o soldado. Diego decía con orgullo: es un piloto de verdad. Esteban no hablaba mucho de su pasado. Solo cuando alguien realmente escuchaba, sin buscar chismes ni gloria. Un viernes llegó un paquete con un sello oficial. Diego lo abrió. Dentro había una placa de metal brillante con el símbolo de la Fuerza Aérea. Decía: a Esteban Herrera, por su integridad, su silencio y su vuelo más alto, el moral. Diego la dejó sobre la mesa. Esteban la miró, la sostuvo un momento y luego la guardó en un cajón. No porque no fuera importante, sino porque sabía que su valor real no estaba en exhibirla. El proyecto con Vértice Racing creció. No se trataba de fama televisiva ni de revistas. Le dieron un rol como asesor técnico en carreras largas. En las reuniones ya no se sentaba al fondo. Hablaba, la gente escuchaba y, aún más, le pedían enseñar a los jóvenes pilotos. Un joven piloto le dijo: no enseñas con libros, don Esteban. Enseñas con tus oídos, tus instintos, tu vida. Esteban solo le dio una palmada en el hombro y dijo: escuchen al motor más que a su ego. Harán mejor las cosas. Una tarde, Diego lo encontró arreglando una motocicleta vieja que nadie quería reparar. No lo hacía por dinero. Solo quería que funcionara otra vez. «Don Esteban», preguntó Diego, «¿y si algún día todo esto desaparece? Los autos, el taller, las carreras. ¿Qué haría entonces?» Esteban pensó un momento. «Seguiría trabajando con mis manos. Mientras lo que hagas tenga sentido, aunque nadie aplauda, vale la pena». Al final del año, Esteban cerró el taller al atardecer. Caminó hacia una pequeña colina desde donde podía ver las luces de la ciudad. Traía su termo de café y se sentó en una piedra. Miró el cielo por largo tiempo. No con tristeza, sino con paz. El aire estaba claro, y muy lejos, un avión zumbaba entre las nubes. No sentía celos. Solo sonrió. Porque algunos hombres no necesitan volar de nuevo para saber que siguen siendo pilotos.
Y Esteban Herrera, incluso sin aplausos, había encontrado su pista. Esta vez, era la suya propia.